Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Ay, sí, disculpen. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá tiene un título que parece muy aburrido y muy pomposo, la herbivoría como presión determinante. Hay algo que se llama plasticidad funcional cuando se estudia. ¿Qué es esto? Es algo muy fácil. ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo se adaptaron a ustedes a un salón de clase? ¿Cómo se adaptan a la colonia donde viven, a la ciudad, a todo? Lo mismo que a nosotros nos pasa de tener que adaptarnos para llevar una mejor vida, le pasa a las plantas. Las plantas tienen que adaptarse al lugar donde se encuentran sitiadas. A diferencia de nosotros, ellas no pueden moverse. Entonces, ¿qué pasa? Esta adaptación genera una respuesta de la planta que puede ser se adapta mejor, crece, se desarrolla, se puede reproducir, sigue viviendo. Cuando ellas mueren, las colonias, que es la cantidad de población de las plantas, se multiplican. Pero la herbivoría genera, al comerlas, empiezan a disminuir esta colonia de plantas, las vidas. Si las comen mucho, mueren, si las comen poco, se pueden defender. Esto genera un impacto en el desempeño. El desempeño es cómo van llevando su vida. ¿Cuáles son esos impactos? La redistribución de recursos. Las plantas son seres pensantes. Todo el tiempo están viendo qué van a hacer sus recursos. Al principio, cuando nacen, lo primero que tratan de hacer es desarrollarse para luego poder llegar a poder reproducirse. ¿Cómo se reproduce una fruta? A través de sus frutos. Una planta se reproduce a través de sus frutos. Por ejemplo, esa naranja que comimos hoy, si la abren, van a ver que tienen semillas. Entonces, esa es la finalidad de las plantas, vivir y reproducirse. Pero con la herbivoría tienen que cambiar su energía, toda la energía que tienen, un 100% de su energía, al ser atacadas por otros animales, tienen que ver qué van a hacer con ellos. Entonces empiezan a evaluar, bueno, ¿seguimos desarrollándonos como hasta ahora o nos defendemos? Eso implica que empiecen a tomar otras decisiones. Y un impacto que puede pasar en las plantas es la reducción del área fotosintética, o sea, por ejemplo, si se comen las hojas, van a tener menos espacios para hacer fotosíntesis. Si se comen una gran parte de la planta, es difícil que sigan creciendo y la alteración en el desarrollo es, si la planta está amenazada de muerte, como última opción va a tratar de generar frutos para poder reproducirse y seguir viviendo. ¿Qué mecanismos tienen las plantas como defensas? Como ya dijimos, no pueden moverse como nosotros, aunque sí pueden esconderse. El primer mecanismo son las defensas físicas. Son constitutivas porque están en la planta. A través de millones de años, las plantas han ido viendo cómo poder desarrollarse. Entonces tienen, por ejemplo, la dureza. Si ustedes encuentran una planta que tiene hojas duras, ese es un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para que el herbívoro no, cuando llegue no se la pueda comer con facilidad. Esto también tiene que ver con la cutícula gruesa. Después existe algo llamado tricomas, que son unos pelitos que tienen, las plantas también tienen pelos, entonces esos pelos ¿qué hacen? Cuando viene un herbívoro, viene un insecto, por ejemplo, y se quiere posar sobre ellas, eh, esos pelos evitan que se puedan posar o los atrapan, como pasa con algunas plantas. También están las espinas, todas las conocemos y seguramente todos en algún momento las hemos sufrido. Es una manera de que las plantas se van protegiendo y mantienen una distancia con cualquier atacante. Y por último, también existen las inclusiones minerales. ¿Qué son estos? Son como pequeñas láminas metálicas que los insectos, por ejemplo, que son los mayores herbívoros, son los que más atacan a las plantas, no tienen el estómago desarrollado como los tenemos nosotros. Entonces, esas pequeñas porciones de metálicas como el silicio o los oxalatos, al ingerirlas en los insectos mueren. ¿Por qué? Porque su estómago no puede procesarla. También existen las defensas químicas. Esas no son tan visibles, pero sí son muy efectivas. Por ejemplo, los taninos. Los taninos lo que hacen, hay un fenómeno que se llama palatabilidad, que suena difícil, pero en realidad es el gusto que nosotros tenemos. Cuando ustedes comen algo, les gusta o no les gusta. Al igual que a nosotros, a los insectos o a cualquier herbívoro le pasa. Entonces, estos taninos lo que reducen es ese gusto que puedas tener para comértela. Te ponen un gusto feo para que vos la deseches y te vayas a comer otra cosa. También hay otras defensas químicas como los alcaloides.
Los alcaloides tenemos algunos conocidos. La cafeína es muy conocida. Lo que hacen es eh, producen una toxicidad en estos individuos para matarlos directamente. O otro ejemplo que es parecido, que es una mezcla de los dos anteriores, son los glucósidos. Los glucósidos es como si les diéramos un caramelo con una bomba adentro. Por un lado le da algo que tiene un azúcar y después adentro tiene un gusto amargo o tiene una toxina y así el atacante de la planta muere. Y finalmente, entre las defensas químicas tenemos a las saponinas, que son defensas para los microbios. Una cuestión, todos usamos saponinas, por ejemplo, cuando nos duchamos. En los jabones tienen gran concentración de saponinas, entonces eso lo que hace es que la cantidad de microbios que nosotros tenemos en la piel se reduzca y no nos afecte. De estas maneras también se defienden las plantas. Por otro lado, existen las defensas inducidas. ¿Cuáles son las defensas inducidas? Son las que se encuentran cuando viene el individuo y ataca a la planta. Cuando vengo yo y ataco a la planta, ahí se empiezan a activar defensas. ¿A través de qué? Del jasmonato o del ácido salicílico. Esto es como el sistema de activación de las defensas. Ahí la planta ya sabe que está siendo atacada y tiene que empezar a generar defensas nuevas. Eso es lo que hablamos recién de reasignar recursos, de que, bueno, yo estaba destinando mis recursos a generar más hojas, ahora me voy a defender de mi atacante. Una manera de defenderse es la lignificación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando ustedes ven un árbol y ven una capa marrón alrededor del árbol, que es la corteza, esa corteza maderable, eso es la lignificación. Eso hace que sea más duro y que no cualquiera puede venir a atacar, evitan un montón de daño. Y también viene una inhibición de proteasas y amilasas que también reduce el daño significativamente. ¿Por qué esto es importante? En el desarrollo del planeta existe algo que se llama sucesión ecológica. Eh, una sucesión secundaria que cualquiera de nosotros la puede haber vivido o sabe de ella es, por ejemplo, cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, como pasó hace poco, se pierde gran parte del bosque que existía en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran las láminas a la izquierda arriba, dice hay un afloramiento rocoso. Esa es como la primera parte, cuando, por ejemplo, por un incendio se pierde todo, queda el suelo pelón, o cuando venimos nosotros y vamos y limpiamos un terreno para hacer una casa o para sembrar, por ejemplo. Ahí lo primero el primer atisbo de vida que aparece son los líquenes, que son las plantas pioneras. Y estos son dos conceptos que tenemos que entender y que si prestamos atención los vamos a ver todo el tiempo en la naturaleza. Plantas pioneras y plantas tolerantes. Entonces, las plantas pioneras son las primeras que colonizan un lugar. Y después, con el tiempo, a medida que estas plantas pioneras fueron haciendo un trabajo en el suelo, de abrir el suelo, de dar espacio también a que se acerquen los primeros herbívoros, llegan las plantas tolerantes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las plantas pioneras, por ejemplo, si empiezan a leer con atención lo que está escrito en la tabla, son plantas que crecen rápido, que se desarrollan rápido, pero que tienen poca defensa. ¿Por qué? Porque su estrategia es el crecimiento. A la hora de tomar una decisión, lo que prefirieron es decir, bueno, crecemos más y no nos defendemos tanto. Sin embargo, las tolerantes toman la estrategia opuesta, crecen más lento, esperan, pero tienen mayor cantidad de defensas. ¿Por qué? Porque son más sensibles y no pueden crecer a la velocidad que crecen las pioneras. Son dos estrategias que se utilizan en la naturaleza para para poder sobrevivir. ¿Cómo se puede apreciar de vuelta? Volvemos. En un lugar abierto tenemos plantas como el huizache o el mezquite, que la van a ver que son pioneras. Cuando hay una planta pionera, nosotros la podemos ver porque es un lugar que está pelado. Las plantas tolerantes están ya en un ambiente de bosque más maduro. Ya creció, entonces necesitan el resguardo de las otras especies para poder vivir. En mi caso, por ejemplo, yo he ido estudiando a la vainilla. La vainilla, por si alguno no la conoce, me imagino que todos sí, es una planta característica de México que tiene un uso
milenario, tanto para salud, también tiene una importancia cultural y económica porque desde la época de los mexicas, por ejemplo, se usaba como moneda de cambio, durante 3 siglos se exportó y le dio generó muchos dividendos y una manera de vida muy marcada en algunas poblaciones, sobre todo en la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, y tiene una importancia cultural porque hay tanto leyendas y los productores locales se sienten muy orgullosos de esta especie. Esta especie, por ejemplo, es de tipo tolerante. Aquí, por si alguno no la vio alguna vez, se muestra cómo funcionan. Tiene unas hojas alargadas que son duras y tienen que crecer en un tutor. Ellas no crecen solas. Para llegar a la luz de la parte alta del dosel, la parte alta en el bosque, necesitan crecer en un tutor en el que bajan al suelo y también van subiendo. Pueden medir desde 3 hasta 100 metros de largo, dependiendo de la especie, se desarrollan mucho y después de los 3 años empiezan a generar frutos. En mi caso, por ejemplo, yo estudio 3 especies de vainilla. ¿Cuáles son las características? Mientras que las 2 especies de arriba, que son la planifolia y la insignis, tienen una hoja corácea, eso que significa que es una hoja dura, no cualquiera puede venir y masticarla. La vainilla pompona tiene una hoja que es más grande y tiene mayor contenido de agua. Todo eso se genera. A ver, tengo un mensaje en el chat. Todo eso genera diferentes estrategias de defensa. Por ejemplo, la vainilla pompona se defiende mucho mejor de los hongos porque sus mecanismos de defensas químicos tienen mayor cantidad de metabolitos secundarios que las otras. Las otras son mucho más susceptibles y en la época de lluvia sufren mucho la presencia de los hongos y también la presencia de algunos áfidos como los vamos a ver ahora. A ver. Estos son algunos de los principales herbívoros para la vainilla, que son principalmente áfidos y también algunos gastrópodos. ¿Qué es un gastrópodo? Un gastrópodo es un caracol, una babosa, que, que vienen, ¿qué hacen estos? Estos vienen y muerden la vainilla y van recortando su hoja. Y un áfido, ¿qué hace? La chupa, por ejemplo. Entonces la hoja, para poder defenderse de ellos, tiene que tener distintas estrategias. Ante un atacante que es chupador, lo que hace es generar una mayor defensa química para envenenarlo. No puede evitar que lo chupe, pero sí puede matarlo. Y ante un atacante que viene a morder la hoja, lo que hace es endurecerse para poder cortar la cantidad de hojas. Y básicamente por acá está el trabajo que estoy realizando. Acá les dejo un par de recomendaciones que son documentales es un documental que se puede ver fácilmente en YouTube, que es El secreto de las plantas. Y después un artículo que es un artículo de divulgación muy fácil de leer, por si a alguno le interesa, que se llama Ecología de la Herbivoría. Así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias, maestro Johnny. Qué interesante y qué importante todo lo que nos menciona este, de toda esta dinámica entre bichos y plantas. Una pregunta, ¿usted de dónde es? Yo soy de Uruguay, hace 7 años que vivo en México. Y bueno, ya vine como para quedarme si todo sale bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Si algún alumno tiene alguna pregunta, me gustaría que participaran porque, bueno, estamos teniendo ponentes muy importantes de muchos lados. Ahorita hay un poquito de tiempo. Creo que hay una pregunta, entonces Sí, cómo no. sí, vi que alguien como que se levantó. Sí. ¿Sí? Ah, ok, la están escribiendo en el chat. Ok.
O pueden prender el micrófono para que sea más rápido. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, se escucha fuerte y claro. Sí, gracias. Bueno, yo me quiero referir